Ella creyó que reencontrarse con su ex era algo inocente, casi dulce, como quien cuenta una buena noticia acompañada de música suave de fondo. Pensaba que yo faría vista gorda, como siempre, como ese novio comprensivo que ella aprendió a manejar con migajas de ternura, pero lo que no imaginaba era que, al abrir la puerta de casa esa noche, la esperaba el mayor impacto de su vida, y yo ya estaba listo para darle una sorpresa que no olvidaría jamás. Apenas habíamos terminado de cenar cuando Sofía soltó la bomba con una ligereza que me irritó al instante, como si hablara del clima y no de lo que realmente importaba. Su voz se extendió por toda la cocina mientras se lavaba las manos en el fregadero, observando su reflejo en los azulejos, como si allí buscara coraje o tal vez aprobación. Ricardo llamó hoy, dijo, y yo lo noté. Ese tono demasiado casual, demasiado ensayado. Ella ya lo había repetido frente al espejo, quizá más de una vez. Se giró hacia mí secándose las manos con un paño húmedo. Quiere invitarme a tomar algo mañana por la noche, para ponernos al día, ya sabes, ver cómo estamos todos. La miré por encima del borde de mi copa de vino. Ricardo, el ex de hacía 3 años, el hombre que estuvo con ella antes que yo. De pronto, el apartamento que compartíamos desde hacía 1 año en Lisboa se sintió más pequeño, como si el aire se espesara. Ponerse al día, repetí, tratando de mantener mi voz neutra mientras dejaba la copa en la mesa con un cuidado exagerado. Sofía se acercó y apoyó las manos en el respaldo de la silla junto a mí. Sonrió. Ese maldito brillo que yo amaba tanto iluminó su rostro. Pero esta vez había algo diferente, una chispa especial, una emoción que yo no veía en ella desde hacía meses, una chispa que no era para mí. Sí, es solo un encuentro entre amigos, terminamos bien, ya sabes. Y solo tiene curiosidad de saber cómo me va la vida, nada grave. Hizo una pausa, jugó con el anillo de compromiso, girándolo en su dedo. Ese gesto nunca era inocente, siempre significaba que estaba nerviosa, o mintiendo. «Tú no estás invitado, claro», soltó una risa nerviosa. «Sería muy raro, ¿no? Mi prometido allí, mientras hablo con mi ex». Allí estaba la línea, clara, brillante. Una frontera invisible que ella trazaba entre mí y Ricardo, como si aún existiera un lugar especial para él al que yo no tenía derecho a acceder. La observé un momento, viendo cómo evitaba mi mirada, cómo sus dedos seguían girando el anillo, como si temiera que yo leyera lo que de verdad sentía. Totalmente comprensible, dije al fin, tomando otro sorbo de vino. Me supo amargo. Sofía pareció aliviada, demasiado aliviada. Como si hubiese temido una explosión de celos o una discusión, y mi calma, esa calma que ella confundía con debilidad, se convirtiera en luz verde para hacer lo que quisiera. Sabía que lo entenderías, dijo acercándose un poco más. Puso la mano sobre mi hombro y lo apretó suavemente. Siempre eres tan maduro con estas cosas, por eso te amo. Se inclinó y besó la parte superior de mi cabeza, y yo pude oler su perfume, el mismo que llevaba el día que nos conocimos. Curiosamente, ese perfume no lo usaba desde hacía mucho, pero esta noche lo había elegido para hablarme de Ricardo. Seguí cenando mientras ella desaparecía hacia el cuarto, buscando entre la ropa lo que usaría al día siguiente. Escuché el sonido de los ganchos deslizándose, las prendas siendo probadas, descartadas, vueltas a probar. Toda esa energía, todo ese entusiasmo, para un simple encuentro de amigos. Corté el bacalao con una tranquilidad que yo mismo no reconocí. No era celos, no era posesividad, era respeto. ¿Y qué clase de matrimonio tendríamos si yo aceptaba aquello? La respuesta era simple: ninguno. Sofía volvió a la sala con un vestido negro en la mano, el mismo vestido que había usado en nuestro primer encuentro, el mismo que la hacía resaltar de una forma que, honestamente, yo creí que era solo para mí. «¿Cómo me queda?», preguntó, girando levemente. La tela ondulaba sobre sus piernas con una suavidad que irritaba. «Perfecto para ponerte al día con un ex»,
respondí, incapaz de contener la ironía. Ella no captó el sarcasmo o eligió ignorarlo. Gracias, cariño. Quiero verme bien, pero sin que parezca que me esforcé mucho. ¿Me entiendes? Sí, entendía. Entendía demasiado. Dijo que quería estar bien, pero no demasiado bien. Un equilibrio peligroso. El tipo de cuidado que una mujer solo tiene cuando quiere impresionar o reavivar algo. Lo entiendo perfectamente, respondí. Y esa vez, mis palabras tenían un peso que ella no logró leer. Sofía pasó el resto de la noche en el cuarto, probándose combinaciones de ropa, maquillándose, quitándose el maquillaje, volviendo a maquillarse. Era una danza de preparación, de coquetería, de ilusión, algo que no hacía para mí desde hacía mucho. Y lo más irónico, se suponía que solo iba a tomar algo con un viejo amigo. Lavé los platos solo, mientras la música que ella había puesto en el cuarto sonaba como un telón de fondo irónico. Mis manos se movían automáticamente, pero mi mente ya había empezado a tomar decisiones mucho más importantes. No era un impulso, no era un arrebato, era la conclusión lógica de un patrón que yo había ignorado durante demasiado tiempo. Cuando terminé, me sequé las manos y fui a buscar mi portátil. Me senté en la misma mesa donde habíamos cenado como una pareja normal hacía apenas unos minutos. Abrí el navegador. La luz azulada iluminó mi rostro mientras comenzaba mi primera búsqueda. La primera llamada fue a la joyería brillante, en Chiado, donde había comprado su anillo de compromiso 6 meses atrás. Recordé aquel día. El vendedor elogiando mi elección. Yo imaginando su reacción al ver el anillo. La sonrisa que creí eterna. Ahora todo eso parecía parte de otra vida. Buenas noches, habla Paulo. ¿En qué puedo ayudarlo? Compré un anillo en marzo. Está a mi nombre. Quiero saber cuál es su política de devoluciones. Hubo una pequeña pausa. Pude escuchar el ruido de papeles al otro lado. Claro, puedo preguntar el motivo de la devolución. Las circunstancias han cambiado. Otra pausa, una más larga. Era una frase que probablemente él escuchaba con demasiada frecuencia. Nuestra política establece que hay reembolso total dentro de 90 días. Después de ese periodo, podemos ofrecer un crédito en la tienda o un valor de intercambio. Saque cuentas mentalmente. Ya habían pasado 6 meses. En ese caso, continuó, normalmente ofrecemos entre el 60 y el 70% del valor. 60% de 4.000 euros, 2.400. No era ideal, pero mejor que quedarme con un anillo cuyo simbolismo había muerto esa misma noche, mientras ella se ponía al día con alguien que claramente seguía ocupando espacio en su corazón. Paso mañana por la mañana, dije. Colgué. Abrí una nueva pestaña. Derechos del inquilino en Portugal, artículos, leyes, plazos, protecciones. Vivíamos hacía un año en mi apartamento, en Alfama, y su nombre no estaba en el contrato. Legalmente era solo una invitada prolongada. Comencé a hacer una lista mental, qué era mío, qué era suyo, qué habíamos comprado juntos, qué no significaba nada y qué significaba demasiado. Mi móvil vibró sobre la mesa, una notificación. Un mensaje de ella. Ya llegué. El lugar está precioso. Ricardo está guapísimo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Ella me estaba enviando actualizaciones en tiempo real sobre lo bien que lucía su ex. No era ingenuidad, no era inocencia, era descuido emocional, o provocación inconsciente, o ambas. No respondí. En su lugar, llamé a mi amigo Tiago, que había pasado por una ruptura difícil el año anterior. ¿Qué pasó, hermano? Contestó con su energía habitual. Necesito un favor. ¿Puedo quedarme unos días en tu sofá? Silencio. Breve, pero cargado. ¿Qué ocurrió? Le conté todo, sin exagerar, sin adornos, sin dramatismos, solo los hechos. Tiago escuchó sin interrumpir. Era una de las cosas que siempre valoré en él. Sabía cuándo callar. Hermano, ella te está poniendo a prueba, dijo finalmente. Es un juego de poder. Quiere ver hasta dónde puede llegar sin consecuencias. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Voy a aprobar su test, pero no como ella espera. Tiago soltó una carcajada breve. ¿Necesitas ayuda para mover cosas?
Tal vez mañana. Listo, me avisas. Colgué. Y comencé a hacer mis maletas, solo lo esencial. Ropa para unos días, productos de higiene, mi portátil, mi material de trabajo. Lo hacía todo como si estuviera preparando un viaje, metódico, preciso. Esto no sería una escena dramática, ni un escándalo, sería un cierre limpio, quirúrgico. El móvil volvió a vibrar. Dios, me estoy riendo tanto. Había olvidado lo bien que lo pasábamos antes. Esta vez, ella estaba retransmitiendo el encuentro en vivo, o no medía sus palabras, o no le importaba lo que yo sintiera. Ambas opciones eran igual de reveladoras. Encontré una caja en el armario del pasillo y empecé a empacar sus cosas. Tarde o temprano tendría que hacerlo. Sus joyeros, las fotos de la mesita de noche, su taza favorita, los objetos que indicaban que ella vivía allí. Cada artículo que metía dentro de la caja pesaba menos de lo que debería. A las 22:30 tenía 2 maletas listas para mí y una caja preparada para ella. Cerca de las 11 llamé a mi hermana Catarina. Ella nunca había sido fan de Sofía, aunque siempre ocultaba sus opiniones para evitar conflictos. Atendió al tercer tono. «¿Por qué me llamas tan tarde?», fue lo primero que dijo. «¿Todo bien? Depende de cómo lo veas. ¿Qué ha hecho ahora?». Le conté todo desde el principio, cada detalle, cada frase, cada gesto. Catarina escuchó en silencio, pero yo casi podía oír cómo rodaba los ojos al otro lado de la línea. Conocía ese silencio. Era el silencio de alguien que quiere gritar, «¡Te lo dije!», pero se contiene por cariño. «¿Estás bromeando?», dijo cuando terminé. «¿Ella todavía te está enviando actualizaciones del encuentro con su ex? Dice que solo son amigos. ¿Y tú te lo crees? Ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Y te aseguro que Ricardo también». Catarina suspiró. Oí el sonido de una llave de agua abriéndose y cerrándose. Seguramente estaba preparando té. Siempre lo hacía cuando estaba nerviosa. «Entonces, ¿qué vas a hacer? Empacar sus cosas, darle 30 días para mudarse y seguir con mi vida». Hubo una pausa larga. «Ya era hora», dijo finalmente, con un tono de aprobación que rara vez usaba conmigo. «Siempre has sido demasiado paciente con ella. Siempre fui firme». «No, fuiste paciente. No es lo mismo». Recordé la Navidad pasada, cuando Sofía hizo una escena porque yo preferí ir a la fiesta de mi familia en vez de ir con los amigos de ella. Recordé aquella vez en que redecoró mi apartamento sin preguntarme. Recordé cómo tomaba decisiones importantes sobre nuestro futuro sin incluirme. Las señales habían estado ahí, pequeñas vibraciones antes del terremoto. Debí ver esto venir, admití. «Quizá», respondió Catarina, «pero más vale tarde que nunca». «¿Quieres que vaya a ayudarte a empacar sus cosas?» «No hace falta, pero gracias. Llámame mañana. Quiero saber cómo salió todo». Después de colgar, me quedé sentado en la sala. Ya no parecía mi sala, ni nuestra sala, solo un espacio temporal. Pensé en todas las pequeñas banderas rojas que había ignorado, en cómo ella había ido ocupando mi espacio, mi tiempo, mi vida, sin que yo me diera cuenta, en cómo mis límites habían sido empujados, estirados, hasta romperse. El móvil volvió a sonar. Era Tiago. «Hermano, estuve pensando. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto esta noche? ¿No preferirías dormir y decidir mañana?» «He estado durmiendo sobre esto durante meses», respondí. «Solo que no lo sabía». «Vale. Bueno, mi sofá es tuyo el tiempo que necesites, pero ¿ya pensaste qué le vas a decir cuando ella llegue? La verdad, que el respeto no es negociable. Y que no voy a casarme con una mujer que cree aceptable salir con su ex y enviarme mensajes contándome lo bien que lo está pasando con él. ¿Lo vas a llamar encuentro? ¿Y tú cómo lo llamarías? Hermano, 2 personas que tuvieron historia, se arreglan, salen a beber, recuerdan viejos tiempos. Eso es un encuentro, sin filtro». Tiago se rió con incredulidad. «Lo más loco es que ella pensó que tú te quedarías en casa esperándola, como si te hubiera entrenado. Y lo peor es que tenía razón. O al menos la tuvo por demasiado tiempo.
Di una última vuelta por el apartamento, asegurándome de que no olvidaba nada importante. El contrato estaba a mi nombre, las cuentas a mi nombre, el depósito pagado por mí. Ella se había mudado a mi vida, a mi espacio, a mi rutina, y ahora le tocaba mudarse, fuera. A las 23:47 mi móvil vibró. Un último mensaje, un último clavo. Gracias por ser tan comprensivo hoy. Te amo. Lo leí, lo volví a leer y lo borré. Ella llegaría en unos 20 minutos, esperando encontrarme viendo televisión o en la cama. Nunca se imaginaría lo que iba a ver. Me senté en el sofá, mis maletas junto a la puerta, su caja sobre la mesa de centro, el anillo de compromiso en su estuche original, todo perfectamente ordenado. No iba a ser un drama, no una pelea, no gritos, no lágrimas, sería una transacción. La llave giró en la cerradura. Ella entró canturreando, casi bailando, estaba radiante, más feliz que en semanas, más viva. El brillo en sus ojos, ese brillo que yo no había visto desde hacía tanto, ese brillo no era para mí. «Hola, cariño», dijo quitándose los tacones. ¿Todavía despierto? Entró a la sala y su sonrisa se congeló. Lentamente, como si alguien bajara el interruptor, sus ojos recorrieron mis maletas, su caja, el estuche del anillo. El silencio pesó entre nosotros. «¿Qué es todo esto?», preguntó con la voz temblorosa. «Siéntate». «¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién murió?» «Nuestra relación». Ella soltó una risa nerviosa. «¿Qué estás diciendo? Solo estuve fuera 4 horas. Exacto, no pasó nada. Y eso es el problema». Ella quedó de pie, inmóvil, mirando mis maletas como si fueran una amenaza. Sus manos temblaban levemente. «No entiendo», dijo finalmente. «Por la mañana estábamos bien. Dijiste que no te importaba que fuera a ver a Ricardo. Dijiste que lo entendías. Y lo entendí perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema?» Sus dedos se retorcían en su regazo. Nunca la había visto tan inquieta. Se notaba que temía la verdad, pero no lo suficiente como para no haber salido con él. Me recosté un poco, mirándola fijamente. Después de 2 años juntos, después de planear un matrimonio, después de creer que éramos un equipo, ella realmente no veía nada de malo en lo que había hecho. «El problema», dije finalmente, «es que mi prometida acaba de tener una cita de 4 horas con su ex y piensa que eso es apropiado». «No fue una cita», dijo alzando la voz en un tono agudo que delataba su culpa, no su inocencia. «¿Cuántas veces tengo que decirlo? Somos amigos. Tuvimos un pasado, sí, pero ahora somos solo amigos». «¿Amigos?» «Sí, amigos que se arreglan, se visten con su mejor ropa, salen a beber, ríen, recuerdan lo que fueron, y luego me envían mensajes contándome lo guapo que está el otro». Sofía se sonrojó. Un rubor que le subió por el cuello hasta las mejillas. No era vergüenza, era delación involuntaria. El cuerpo habla antes que la boca. «Estás malinterpretando mis mensajes», susurró. «¿Así? ¿Y cuál sería la interpretación correcta?» Solo estaba siendo simpática. Me hizo ilusión ver a un viejo amigo y quería compartir la alegría contigo. Pensé que apreciarías mi sinceridad. Me reí sin humor. ¿Yo? Apreciar que me describieras en vivo lo atractivo que está tu ex y lo bien que lo estás pasando lejos de mí. Ella bajó la mirada. Cuando lo dices así, suena mal. No, Sofía, suena exactamente como es. Ella comenzó a caminar por la sala, nerviosa, gesticulando. Era su señal. Cuando se sentía acorralada, caminaba. Siempre. Mira, quizá no lo manejé bien. Tal vez debí tener más cuidado con mis mensajes, pero estás exagerando. Es una locura terminar por algo así, por algo tan trivial. ¿Trivial?, pregunté. La palabra me golpeó como un puñetazo. Sí, trivial. Solo salí a tomar algo con una persona con la que salí hace tiempo. Hablamos, reímos, nos pusimos al día. Nada iba a pasar. Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es? Explícamelo porque no lo entiendo. Me levanté también. El problema es el respeto, los límites, lo que significa estar comprometidos. Ella se congeló. Tú tomaste una decisión que afectaba nuestra relación
sin siquiera considerar mis sentimientos. Pero dijiste que no te importaba. Dije eso porque quería ver qué harías. Sus ojos se agrandaron. Fue una prueba. No, no fue una prueba. Fue una oportunidad. Para ver si tú sola entenderías que salir a solas con tu ex, arreglarte para él, emocionarte por él como no lo haces por mí, no es apropiado para alguien que se va a casar en 6 meses. Ella dejó de caminar. Su rostro cambió. Por primera vez en la noche, pensó antes de hablar. Es que sería incómodo, dijo en voz baja. Que tú fueras. ¿Incómodo para quién? Ella abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. Sabía exactamente para quién. Para él. Y quizá también porque Para en el ella. fondo, aunque negara, aunque jurara lo contrario, aún había algo en ella que se encendía cuando él estaba cerca. Una chispa vieja, pero viva. Demasiado viva. Se sentó, derrotada. El apartamento quedó en silencio. Solo se escuchaba el lejano sonido del tráfico nocturno. ¿Y ahora qué?, preguntó con la voz pequeña. ¿Vas a tirar por la borda 2 años por una salida con un viejo amigo? Fue beber algo. No cenaron, corregí. Ella frunció el ceño. ¿Qué más da? Da mucho. Porque tú a mí me dijiste fue cenar y al resto fue a beber algo. Es curioso cómo la historia cambia según el público. Dios mío. Ahora vas a analizar cada palabra que digo. Voy a analizar las importantes, como el hecho de que llevabas preparando la ropa desde ayer, como que estabas más emocionada por ver a Ricardo que por cualquier cosa que hayamos hecho juntos en meses, como que ni siquiera me preguntaste si estaba de acuerdo, solo me informaste que no estaba invitado. Ella abrió los ojos de golpe. No tenía cómo defender nada de eso. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, denso. No pensé que fuera tan grave, susurró finalmente. Ese es el problema. No pensaste, ni consideraste, ni te importó. Solo asumiste que yo aceptaría cualquier cosa que hicieras. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó con un hilo de voz. Yo tomé el estuche del anillo y se lo extendí. Sus manos temblaron al verlo. Ahora decides qué tipo de persona quieres ser. Y yo ya decidí qué tipo de matrimonio estoy dispuesto a tener. Ella miró el estuche como si la quemara. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí. ¿Por una noche con un amigo? Por un patrón, que esta noche solo dejó al descubierto. Sofía tomó el estuche. No lo abrió. Lo apretó contra su pecho. ¿A dónde voy a ir?, preguntó. Eso tendrás que resolverlo tú. Te doy 30 días. ¿30 días? El contrato está a mi nombre. Legalmente es lo que corresponde. Ella miró alrededor del apartamento, como si lo viera por primera vez, o por última. No puedo creer que nos estés haciendo esto, susurró con un nudo en la garganta. Yo no hice nada. Esto empezó el momento en que decidiste que ver a Ricardo era más importante que respetar nuestra relación. Tomé mis maletas. Me dirigí a la puerta. Espera, dijo levantándose. Podemos hablar mañana, cuando no estés tan enfadado. No estoy enfadado, respondí dándole una última mirada. Estoy decepcionado, y eso es mucho peor. El aire del pasillo era frío. Ella se quedó en medio de la sala, el anillo en las manos, rodeada por lo que había sido nuestro futuro. Para ser justa, dijo con la voz quebrada, espero que tú y Ricardo sean muy felices. Me detuve. ¿Yo? Digo, tú. Querías decir tú y Ricardo, ¿verdad? Ella abrió la boca para corregirse, y después entendió. No había nada más que decir. Cerré la puerta y dejé atrás el mayor error que casi cometí en mi vida. El sofá de Tiago resultó mucho más cómodo de lo que esperaba. Dormí mejor esa primera noche que en los últimos meses, sin dar vueltas en la cama, sin pensamientos afilados en la madrugada, sin la sensación de caminar sobre cristales. Dormí profundo, como quien finalmente deja de cargar un peso que llevaba años encima. Me desperté con olor a café y bacon. Tiago ya estaba en la cocina, vestido para el trabajo, moviendo algo en la sartén. Buenos días, dormilón. ¿Cómo dormiste? Mejor que en meses. Eso o es muy buena señal o muy mala. Me pasó una taza de café. El vapor subía en pequeñas espirales calmas. ¿Te arrepientes?, preguntó. Tomé un sorbo. Pensé, debería sentir algo. Tristeza, duda, remordimiento. Pero no sentía nada de eso.
solo una claridad fría, limpia, necesaria. No, respondí. Tomé la decisión correcta. Mi móvil estaba lleno de notificaciones, 17 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, 43 mensajes de texto. No toqué ninguno. La montaña digital de su desesperación no me movía. No ha dejado de llamarte, comentó Tiago, señalando el teléfono. Lo imagino. Cuando estés listo, lo escucharás. Durante el desayuno, Tiago me observaba. Algo en mí había cambiado. Se notaba. Estoy viendo algo raro en ti, dijo por fin. Pareces más ligero, como si hubieras respirado por primera vez. Tenía razón. Era exactamente eso. Más tarde, en la oficina, me sumergí en un proyecto que llevaba semanas atascado. Mi compañera Inés lo notó enseguida. Hoy estás distinto, comentó durante el almuerzo. Más concentrado. Solo estoy resolviendo asuntos personales. Buenos o malos asuntos. Asuntos necesarios. Inés había visto a Sofía un par de veces en eventos de la empresa. Nunca le cayó muy bien. Tal vez había percibido lo que yo no quise ver. Si necesitas hablar, soy buena escuchando, dijo moviendo su café lentamente. Gracias. Puede que te tome la palabra. Por la tarde me atreví a escuchar los mensajes de voz. Los primeros eran disculpas, luego venía la ira, después el llanto, más tarde la manipulación emocional, una montaña rusa que conocía demasiado bien. No puedo creer que estés haciendo un drama por nada. Estás arruinándolo todo por una tontería. Mi madre dice que estás perdiendo la cabeza. Ricardo me preguntó si estabas bien porque me vio triste cuando nos despedimos. Ese último mensaje casi me hizo reír. Ricardo ya estaba preocupado. Qué atento de su parte. Luego leí los mensajes de texto. Mismo patrón. Disculpas mezcladas con acusaciones. Minimizar lo que pasó. Evitar toda responsabilidad. Pero uno me llamó la atención. Enviado a las 3:17 de la mañana. Llamé a Ricardo para contarle lo que pasó. Me dijo que por cómo me comporté anoche, él pensó que habíamos terminado, que parecí coquetear con él toda la noche, que no entendía por qué estaba allí si estoy comprometida. Quizá tienes razón en algunas cosas. Leí ese mensaje 3 veces. Hasta el ex había notado lo que yo noté. Ricardo había visto la chispa, la tensión, la intención. Ella estaba demasiado ocupada disfrutándola para darse cuenta. Reenvié el mensaje a Tiago con una nota. Hasta el ex dijo que fue una cita. Respondió al instante. Hermano, ella acaba de admitir que estuvo coqueteando toda la noche. ¡Qué descaro! El viernes por la tarde volví al apartamento a recoger más cosas. Tiago me ofreció acompañarme, pero quería hacerlo solo. Necesitaba terminar aquello sin testigos, un cierre íntimo, personal. Al entrar, noté que la atmósfera había cambiado. El aire estaba húmedo, sofocado. La casa tenía ese aroma de lágrimas secas. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, en pijama, a las 3 de la tarde, los ojos hinchados, el cabello desordenado. Parecía que no había dormido desde que me fui. «Hola», dijo con voz apagada. «Hola». Fui al dormitorio. «¿Podemos hablar?», gritó desde la cocina. «Podemos hablar mientras hago las maletas», respondí. Ella me siguió al cuarto y se sentó en la cama, mientras yo sacaba ropa del armario. Me miraba como si quisiera memorizar cada gesto. «Estuve pensando en todo lo que dijiste», empezó. «Me alegra oírlo. Ricardo dijo algunas cosas que me hicieron ver la situación desde tu perspectiva». «¿Qué dijo?». Hice la pregunta sin mirarla, sin darle más poder del necesario. Dijo que pensó que habíamos terminado. «Hombre inteligente», dije sin levantar la vista. Ella tragó saliva y continuó. «También dijo que le estuve mandando señales durante la noche, que me comporté como si quisiera ver si todavía había algo». Me detuve, la miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas silenciosas, sin exageración, sin actuación. Era culpa verdadera o miedo verdadero, o tal vez ambas cosas. «¿Y estabas?», pregunté. Ella respiró hondo. «No sé, la honestidad, inesperada, dolorosa, estuve necesaria, pensando, y creo que no era solo ponernos al día», continúa. «Creo que parte de mí quería saber si la chispa seguía ahí». «¿Y?»,
Y creo que, sí, sentí algo. La frase cayó entre nosotros como un disparo. Pero no era amor, añadió rápidamente. Solo nostalgia, curiosidad, ego, necesidad de sentirme deseada. No sé, me confundí. La miré largo rato. Ella no apartó la vista. Finalmente dije, gracias por decir la verdad. Ella respiró temblando. ¿Esto cambia algo? Levanté la maleta cerrada. Cambia todo, y a la vez no cambia nada. No entiendo. Significa que ahora te conozco mejor, pero también confirma que hice lo correcto al irme. Ella asintió lentamente, aceptando una realidad que no quería encarar. Encontré dónde quedarme, dijo con voz débil. Una amiga, Leonor, tiene un cuarto libre. Bien, me mudaré antes del próximo fin de semana. Perfecto. Tomé mi maleta. Me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, ella dijo algo con un hilo de voz. Para ser justa, sé que arruiné todo. Sé que te herí. Sé que tenías razón. Me giré para verla por última vez en ese espacio. Yo también lo sé. Fue la primera vez que ambos admitimos la verdad. No éramos el uno para el otro, y nunca lo habíamos sido realmente. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Sí, respondí con seguridad absoluta. Voy a estar muy bien. 3 meses después, estaba nuevamente en mi apartamento de verdad, organizado como yo quería, limpio, silencioso, mío. Había comprado un sofá nuevo, pintado el dormitorio y hasta añadí unas plantas que, para mi sorpresa, no habían muerto todavía. Era como si, al deshacerme del peso emocional, todo lo demás en mi vida encontrara espacio para florecer. Aquel sábado por la mañana, Tiago llegó con café y pastéis de nata, nuestra nueva tradición desde que volví a casa. Hermano, te adaptaste de una forma repugnantemente buena, dijo dejándose caer en la silla que compré hace una semana. Gracias, supongo. No, en serio. Pensé que estarías hecho polvo durante meses, pero estás como mejorado. Eres un maestro de las separaciones. Bebí el café y pensé en sus palabras. Tenía razón. La primera semana fue rara. Sí, no por echarla de menos, sino porque cuestionaba si había sido demasiado duro, si había actuado demasiado pronto. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más seguro estaba de que lo había hecho exactamente cuando debía. Creo que simplemente dejé de fingir ser alguien que no era, dije. ¿Cómo así? Pasé 2 años siendo un hombre que aceptaba cosas que no debía aceptar, manteniendo la paz a costa de mis propios límites. Tiago asentía mientras mordía el pastel. El hombre cuya novia salía con su ex, y él se quedaba en casa esperando. Exacto. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Catarina. Almuerzo Tengo novedades. hoy. Se lo enseñé a Tiago. Tu hermana está rara toda la semana. Seguro quiere presentarte a alguien. Las hermanas siempre hacen eso. No me sorprendería. 1 hora después, me encontré con Catarina en nuestro lugar habitual, cerca del Terreiro do Paso. Ella parecía casi temblar de emoción contenida. Prométeme que no vas a reaccionar raro, dijo. Eso nunca es un buen comienzo. Ayer me encontré con Sofía en el supermercado. Sofía. No escuchaba su nombre desde hacía semanas. Curioso cómo alguien que dominó mi vida por tanto tiempo puede desaparecer del ruido tan rápido. ¿Y? Pregunté. Me preguntó por ti. ¿Cómo estabas? Si estabas saliendo con alguien. Lo típico. ¿Qué le dijiste? La verdad que estabas muy bien. Mejor que bien, esperé. Catarina nunca soltaba una bomba sin prepararse antes. Y también me dijo que ella y Ricardo están oficialmente juntos. Seguí comiendo mi arroz de marisco, sin prisa, sin impacto, sin emoción. Debería haber sentido algo. Enfado, rencor, venganza, tristeza, pero no sentí nada, absolutamente nada. Pues, felicidades para ellos, dije. Catarina casi se atraganta. Eso es todo. ¿Felicidades para ellos? ¿Qué más quieres que diga? No sé. Algo como yo tenía razón. Ella claramente seguía interesada en él. Algo, tenía razón, dije, pero no la dejé por Ricardo. Entonces, ¿por qué? Porque su comportamiento esa noche me mostró quién era de verdad. Catarina me miró en silencio, tratando de encontrar grietas en mi calma. ¿De verdad no te importa que esté con él? ¿De verdad no me importa? En absoluto. ¡Guau!, susurró. Terminé mi vino, liviano.
Tranquilo. No me libré de algo, Catarina. Me libré de alguien que no sabía respetar. No tiene nada que ver con él. Después del almuerzo, caminé un rato por el centro. El sol brillaba sobre las calles de Lisboa. Mi vida se sentía mía. Por primera vez en mucho tiempo. Había recibido una promoción en el trabajo. Volvía a ver amigos que había dejado de lado durante la relación. Iba al gimnasio regularmente. Incluso había viajado al Oporto solo porque me apetecía. Era dueño de mis días, de mis decisiones, de mí mismo. Esa noche estaba leyendo en el sofá cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Eran casi las 9. Miré por la mirilla. Sofía, con un sobre marrón en la mano. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «Hola», dijo. «Hola», me levantó el sobre. «Tengo algunas cosas tuyas. Correspondencia que llegó a mi nueva dirección y cosas que encontré mientras empacaba. Podías haberlo dejado en administración. Quería hablar contigo». «¿Sobre qué?» Ella miró hacia dentro del apartamento. Notó las cosas nuevas, el ambiente distinto. «¿Puedo entrar un minuto?», dudé. Luego me moví para dejarla pasar. Ella entró mirando todo despacio, como si recorriera un museo lleno de recuerdos donde ya no pertenecía. «Está diferente», dijo. «Sí, pero se ve bien». Me extendió el sobre. Luego se sentó en el sofá nuevo, sin permiso, como antes. «Catarina te dijo lo de Ricardo y yo, ¿verdad?» «Sí. No vas a preguntarme desde cuándo estamos juntos. No es asunto mío». Ella tragó saliva. «Fueron 2 semanas después de que terminamos». «Perfecto». Abrí el sobre, documentos, un recibo, un par de cartas. Nada importante. «Quería pedirte perdón», dijo. Levanté la vista. «¿Por qué exactamente?» «Por todo. Por la noche con Ricardo. Por mentirte. Por mentirme a mí. Por hacerte perder 2 años». «No perdí tiempo», dije. «Aprendí mucho». «¿Qué aprendiste?», preguntó. La miré fijamente. Ella parecía pequeña, quebrada, sincera de una forma que nunca lo había sido cuando estábamos juntos. «Aprendí lo que no voy a aceptar nunca más. Aprendí qué es el respeto. Aprendí la diferencia entre paciencia y debilidad». Ella asintió lentamente. Sus ojos brillaban, pero esta vez no por Ricardo, ni por mí, por ella misma, por fin entendiendo lo que había perdido. «Ricardo me dijo lo que te dijo aquella noche», susurró, «lo de que actué como una persona soltera, y tenía razón, los dos la tenían». «Me alegro que alguien te lo dijera», respondí. Hubo un silencio largo, incómodo, pesado. Podía sentir sus pensamientos, podía casi oírlos. «Todavía siento algo por ti. Quiero arreglarlo. Me equivoqué». Pero no dijo ninguna de esas frases. No se atrevió, o sabía que ya no tendrían dónde caer. «¿Nunca te preguntaste qué habría pasado si yo no hubiera salido esa noche con él?», preguntó finalmente. «No importa, porque si no hubiera sido él, habría sido otro momento, otra línea cruzada». Ella bajó la mirada. «Creo que cometí un error grande». «¿Cuál?». «Dejarte ir». Me quedé en silencio un instante. Luego respondí. «No me dejaste ir. Yo me fui». Ella cerró los ojos al oírlo. Dolía, y tenía que doler. «¿Estás con alguien?», preguntó con voz quebrada. «Sí». «¿Quién?», preguntó rápido, casi desesperada. «Yo», sonreí. «Yo mismo». Ella no supo qué decir. La verdad más simple suele ser la más dura. Se levantó, fue hacia la puerta, la abrió. «De verdad, espero que encuentres a alguien que te valore como mereces». «Ya lo hice», repetí. «¿Quién?», insistió sin darse cuenta de que la respuesta ya la había dado. «Yo». Ella bajó la cabeza, salió, y el sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. La escuché bajar por las escaleras. Luego el ruido del coche alejándose. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, ni rabia, ni alivio, solo paz, un silencio interior perfecto. La primera relación que finalmente entendí, la primera relación que funcionaba, era la que tenía conmigo mismo, y esa sí que iba a durar. Nunca más permitiría que nadie cruzara mis límites, ni que jugara con mis sentimientos, ni que me confundiera con migajas de amor. Nunca más. Aquella noche, después de que Sofía se marchara, cerré la puerta con suavidad. No sentí temblor en las manos,
ni un nudo en la garganta, ni el vacío que uno esperaría después de 2 años de relación. Solo una calma inmensa, un silencio limpio, un por fin. Volví a mi sofá, abrí mi libro y seguí leyendo como si nada hubiera pasado, pero sabiendo que todo había cambiado. La libertad, cuando llega de golpe, no pesa, se siente ligera, como aire fresco entrando en una casa cerrada demasiado tiempo. Durante las semanas siguientes, mi vida se acomodó con una naturalidad sorprendente. Empecé a cocinar más, a dormir mejor, a reír sin motivo, a disfrutar de mis propias rutinas sin tener que justificar nada. Era como si por fin la versión original de mí, esa que se había quedado atrapada debajo de concesiones, silencios y paciencia disfrazada de amor, hubiera salido a la superficie. Un día, mientras preparaba café, recibí un mensaje de Catarina. ¿Seguiste adelante o sigues filosofando sobre tu libertad emocional? Sonreí. Seguí adelante, respondí. Más tarde ese mes, Tiago y yo fuimos a tomar algo. Nos sentamos en una terraza de Alfama, con el atardecer reflejándose en los tejados. «Hermano, te digo la verdad», dijo Tiago dándole un sorbo a su cerveza. «Eres otro. ¿Mejor o peor?» «1000 veces mejor. Da gusto verte así», le respondí. «La verdad, Tiago. Y cuando me encontré, perdí un tiempo. Me di cuenta de que no quiero volver a perderme por nadie». Él chocó su copa con la mía. Amén. Esa noche regresé a casa caminando. Las calles de Lisboa brillaban bajo la luz amarilla de los faroles. La ciudad respiraba vida, música, historias. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de todo eso. Presente, vivo, yo. Mientras subía las escaleras del edificio, mi móvil vibró. Un mensaje, de un número que ya no tenía guardado. Pero no necesitaba ver el nombre para reconocerla, Sofía. Solo quería decirte que te extraño. Me detuve. 1 segundo, 2, 3. Leí el mensaje. No había rabia, no había resentimiento, solo nada. Ese sentimiento que ella temía más que el odio, la indiferencia. Ella había construido la frase con cuidado, con la nostalgia exacta, para tocar la puerta emocional que sabía tocar. Palabras que antes habrían desestabilizado mis certezas, pero ahora eran apenas ecos de algo que ya no habitaba en mí. No respondí. Apagué el móvil. Esa fue la diferencia entre quien fui y quien soy ahora. Antes habría contestado buscando paz. Ahora mi paz no depende de nadie. Abrí la puerta del apartamento. El olor familiar me recibió. Mi espacio, mi silencio, mi vida. Me serví una copa de vino blanco y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. La reflexión vino sin esfuerzo. Las peores pérdidas son las que más enseñan. Y la mayor lección fue simple. Nunca más permitiré que nadie empuje mis límites. Nunca más justificaré o aceptaré migajas disfrazadas de amor. Nunca más confundiré paciencia con abandono propio. Sé lo que valgo, sé lo que merezco. Y ahora, finalmente, vivo a la altura de eso. Quien venga a mi vida deberá venir con respeto, claridad y reciprocidad. No con dudas, no con juegos, no con sombras de un ex guardadas en el pecho. Hasta que aparezca alguien así, estoy perfectamente bien disfrutando mi vida sola. Porque la verdad es esta, la mejor relación que tengo es conmigo mismo. Y esa sí que va a durar para siempre. Si esta historia te hizo pensar en tus propios límites y en cuánto vales, apoya el canal con un like, suscríbete y comparte este video para que más personas despierten también.